Continuando con nuestra definición de la entropía, vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Imaginamos que tenemos una caja y que esa caja está dividida por la mitad a través de una barrera imaginaria. Vamos a suponer que ahí está la mitad. Y esa barrera es imaginaria, no existe, solo delimita el espacio que vamos a llamar el compartimento izquierdo del compartimento derecho. Entonces pensemos que en esa caja se encuentran 10 moléculas de gas. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y estamos interesados en las posibles combinaciones que se pueden dar dentro de esa caja. ¿Cómo calculamos las combinaciones? Pues con esta ecuación que ya hemos revisado anteriormente, que sería n factorial entre r factorial por n menos r factorial. N siempre va a ser igual a 10 en todos los casos que vamos a revisar en un momento. Entonces, comenzamos con el primer caso. Y hay que recordar que a esto lo vamos a denominar como W. Y habíamos dicho que W la íbamos a llamar microestado. W corresponde a la cantidad de microestados posibles. Entonces, comenzando con el primer caso, en este caso tenemos 10 bolitas en el lado izquierdo. R va a corresponder a ese número, al número de moléculas de gas que están en el lado izquierdo. Y n menos R va a corresponder al número de moléculas de gas que están del lado derecho. En este caso, si tuviéramos este arreglo, ¿cómo serían los microestados? ¿Cuántos microestados tendríamos? Pues en este primer caso, n siempre va a ser igual a 10, entonces tendríamos 10 factorial dividido entre r factorial. R va a ser el número de moléculas en el lado izquierdo, entonces tendríamos 10. Y sería 10 menos r, menos 10. Eso es igual a 0 factorial. No vamos a entrar en detalles, pero 0 factorial es igual a 1. Entonces tendríamos 10 factorial entre 10 factorial. Esto es igual a 1. Es decir, hay una sola combinación posible donde todas las moléculas del gas se acomodan del lado izquierdo. Pensemos ahora en el siguiente caso. Tenemos el mismo recipiente. Tenemos el mismo recipiente, pero ahora una de las moléculas de gas se encuentra en el compartimento derecho. Si calculamos la cantidad de microestados posibles, tendríamos n siempre va a ser igual a 10. En este caso, en el lado izquierdo tenemos 9 factorial, en el lado derecho tenemos 1 factorial. Noten que tendríamos 10 menos 9. N es igual a 10 menos R es igual a 9, tendríamos 1 factorial. Y esto es igual a 10. Significa que hay 10 posibles combinaciones para este arreglo. Bueno, ¿cuáles son esas combinaciones? Vamos a pensar en lo siguiente. En lugar de poner bolitas, vamos a poner números. Y imaginemos que lo que vamos a hacer es etiquetar a las moléculas. Vamos a suponer que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donde cada número pues corresponde a una molécula de gas. Lo que estamos haciendo es etiquetarla. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones posibles? Pues una combinación es que S1 esté de este lado. La otra combinación es que la molécula que esté del lado izquierdo sea la molécula número 2. Ahí tenemos otra combinación.
La siguiente combinación es que la molécula que esté del lado izquierdo sea la molécula número 3. Ya llevamos 3 combinaciones posibles. La siguiente pues es que la molécula 4 sea la que se encuentre de este lado. Ya tenemos 4 combinaciones y así podemos seguir y vamos a encontrar que efectivamente hay 10 posibles combinaciones. Es decir, hay 10 microestados que representan que una molécula esté del lado derecho en este compartimiento y la otra molécula en el lado, y 9 moléculas, perdón, en el lado izquierdo del compartimento. Si pensamos en el siguiente caso, que es que tendríamos, en lugar de tener 10 moléculas en el lado izquierdo, tendríamos 8 moléculas en el lado izquierdo, 2 moléculas en el lado derecho. Calculamos el número posible de combinaciones que corresponden a la cantidad de microestados posibles y aquí tendríamos 10 factorial entre 8 factorial por 2 factorial. Y eso es igual a 45. Noten cómo incrementó el número de combinaciones posibles. Hay 45 posibles combinaciones para este arreglo que nosotros tenemos aquí, donde 8 moléculas están en el lado izquierdo, 2 moléculas están en el lado derecho. Imaginemos ahora que tenemos 7 moléculas en el lado izquierdo. Ahora tendríamos 7 moléculas en el lado izquierdo y 3 moléculas en el lado derecho. Calculamos los microestados, serían 10 factorial entre 7 factorial por 3 factorial. Y esto es igual a 120. El número de combinaciones posibles, el número de microestados posibles es 120. En este caso, cuando tenemos 7 moléculas del lado izquierdo, 3 moléculas en el lado derecho. Si tenemos 6 en el lado izquierdo y 4 en el lado derecho, ¿cómo serían nuestras combinaciones y cuántos microestados tendríamos? Pues aquí tendríamos 6, acá tendríamos 4, el número de microestados posibles sería 10 entre 6 factorial por 4 factorial, esto es igual a 210. Noten cómo está incrementando el número de microestados posibles. ¿Y qué pasa en el último caso? En este caso, tendríamos 5 moléculas en el lado izquierdo y 5 moléculas en el lado derecho. Calculamos el número de microestados, tendríamos 10 factorial entre 5 factorial por 5 factorial, esto es igual a 252. Noten cómo ha incrementado la cantidad de microestados posibles. ¿Qué nos dice esto? Pues que obviamente si nosotros tenemos 10 moléculas de gas confinadas de esta manera, imaginen que tenemos la barrera, que tenemos una barrera física allí que está delimitando esos dos compartimentos y nosotros eliminamos esa barrera, lo que va a pasar es que el sistema va a ir hacia un estado más probable. ¿Y cuál es el estado más probable que ocurra? Pues aquel que tiene más microestados posibles. Y el sistema que tiene más microestados posibles, el arreglo que tiene más microestados, es este, donde tenemos 5 moléculas en el lado izquierdo y 5 moléculas en el lado derecho. Y claramente, ese proceso va a ser el proceso natural. Y esto que estamos viendo aquí es precisamente lo que dirige la expansión de un gas. Por ejemplo, si suponemos que este proceso se está llevando a cabo de manera isotérmica, pues el gas se va a expandir de manera espontánea. Ese es el proceso natural. La expansión de un gas es un proceso natural. ¿Por qué? Porque el gas se va a expandir para alcanzar un estado que es más probable. Y en ese estado más probable
es donde el sistema tiene la mayor cantidad de entropía. Hay que recordar que nosotros denominamos la entropía desde un punto de vista termodinámico como esto que tenemos aquí. Mientras más microestados tengamos, mayor va a ser la entropía. Entonces, el cambio natural va a ser este. Primero una molécula del gas se va a dirigir hacia el compartimento derecho, y luego otra molécula, y luego otra molécula, hasta que el sistema alcance su estado más probable, y en ese estado más probable se da la máxima entropía. Entonces, lo que estamos observando aquí es que este gas se va a expandir, y esa expansión va a provocar un incremento en la entropía. Noten que vamos de un microestado hasta 252 microestados. Eso implica que el cambio en la entropía para este proceso va a ser mayor que cero, es decir, va a haber un incremento en la entropía. El cambio en la entropía va a ser positivo, la entropía está incrementando. Y hay que recordar, la segunda ley de la termodinámica nos dice que todo proceso que ocurre de manera natural, de manera espontánea, se da de tal manera que involucra un incremento en la entropía. Bien, ahora ya que está un poco más clarificado este asunto de la entropía, pensemos en lo siguiente. Imaginemos que tenemos igual una caja con una barrera imaginaria aquí, que vamos a suponer que está dividiendo ambos compartimentos en la misma cantidad, está dividiendo a la caja en dos partes iguales, aunque aquí no lo parezca. Y imaginemos que tenemos una molécula de gas aquí. Aquí tenemos una molécula de gas. Esa molécula se está moviendo de manera aleatoria debido a la temperatura. Hay que recordar que la energía cinética se relaciona con la temperatura. Ahora, imaginemos que eliminamos esa barrera. ¿Qué es lo que le va a pasar al sistema? Pues vamos a tener que en el primer caso tendríamos una entropía que vamos a denominar entropía inicial, y esa entropía inicial va a ser igual a una constante por el logaritmo natural de el número de microestados iniciales. Al eliminar esta barrera vamos a tener una entropía final que va a ser la constante por el logaritmo natural del número de microestados en ese estado final. Y como estábamos suponiendo que esa barrera estaba dividiendo al compartimento en dos partes iguales, estaba dividiendo la caja en dos compartimentos iguales, pues podríamos pensar que el número de microestados se duplica. ¿Por qué? Porque si pensamos, vamos a borrar esta molécula, y imaginemos que dividimos esa caja en varios compartimentos. Bueno, imaginemos que cada uno de esos cuadros tienen la misma magnitud. Entonces, si nosotros duplicamos el volumen, lo que estamos haciendo es
duplicar el número de microestados. ¿Por qué? Porque esa molécula de gas podría estar aquí, o podría estar aquí, o podría estar aquí, o podría estar aquí, o podría estar acá, etcétera. Entonces, si tenemos la mitad del volumen, pues hay la mitad de lugares posibles donde esta molécula se puede encontrar. Si duplicamos ese volumen, pues vamos a tener el doble de sitios donde la molécula se puede encontrar. Por lo tanto, el número de microestados final va a ser el doble que el número de microestados inicial. Es decir, el número de microestados en el estado final va a ser 2 veces el número de microestados iniciales. Y estamos interesados en el cambio en la entropía, porque el cambio en la entropía nos dice si el proceso va a ocurrir o no. Entonces ese cambio en la entropía va a ser igual pues, a la entropía final menos la entropía inicial. ¿Cuánto es la entropía final? Pues va a ser K por el logaritmo natural de W final, pero W final es 2 veces W inicial, entonces vamos a poner 2 veces W inicial menos K por el logaritmo natural de W inicial. Aplicando las propiedades de los logaritmos, el cambio en la entropía sería igual, sacamos K como factor común, y aquí tendríamos el logaritmo natural de 2W inicial entre W inicial. Lo que hicimos aquí fue aplicar en este segundo caso la propiedad de los logaritmos, donde este menos 1 lo pasamos para acá como la potencia del argumento del logaritmo y luego aplicamos propiedades de los exponentes, y lo que haríamos sería colocar este W inicial en el denominador. Entonces, claramente, el número de microestados iniciales se elimina y el cambio en la entropía para este proceso que estamos considerando va a ser K por el logaritmo natural de 2. Ahora, eso fue para una sola molécula. Imaginen que tenemos muchas moléculas, pues tendríamos que multiplicar esto que tenemos aquí para todas las moléculas, es decir, multiplicamos esto por el número de moléculas, y este sería el cambio en la entropía, visto desde el punto de vista de esta definición de la entropía que revisamos anteriormente. Ahora, imaginemos que en lugar de ese caso hipotético, lo que tenemos es un pistón. Tenemos un pistón, que lo vamos a colocar de esta manera. Y aquí pues vamos a tener nuestras moléculas de gas. Y a esto le vamos a asignar un volumen inicial, que vamos a llamar VA. Entonces, ya vimos que espontáneamente este gas se va a expandir. Entonces vamos a ir de ese estado a el siguiente estado, donde el gas se ha expandido. Entonces nuestro gas se ha expandido hasta un volumen que vamos a llamar B subíndice B, donde B subíndice B es el volumen final, B subíndice A es el volumen inicial. Hay que recordar que espontáneamente el gas se va a expandir. Podemos comprimir el gas, sí, pero se requiere realizar un trabajo sobre el mismo, porque la compresión de un gas no es espontánea. Lo otro que vamos a suponer es que el volumen V es el doble del volumen A, similar a lo que estábamos revisando anteriormente. ¿Cómo es el cambio en la entropía? De acuerdo a la definición termodinámica de la entropía,
el cambio en la entropía es igual al calor reversible entre la temperatura. Vamos a suponer que este proceso se está llevando a cabo de manera reversible. ¿Y cómo sería el calor? Pues el calor estaría entrando al sistema. Entonces el calor reversible sería positivo. ¿Y a cuánto equivale ese calor? Pues como estamos considerando que el proceso es isotérmico, entonces el cambio en la energía interna, estamos considerando que es un gas ideal que se expande de manera reversible, el cambio en la energía interna es 0. Y esto es igual al calor más el trabajo. Entonces, el calor es igual a menos el trabajo. Es igual al trabajo, pero con signo negativo. Y nosotros ya hemos visto que el trabajo es menos nRT por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. De tal manera que el calor va a ser igual a nRT por el logaritmo natural del volumen final. ¿Cuál es el volumen final? B subíndice B. B subíndice B. ¿Cuál es el volumen inicial? V subíndice A. Pero nosotros ya habíamos hecho una suposición. Habíamos supuesto que el volumen final era el doble del volumen inicial. Entonces podemos escribir esto como nRT por el logaritmo natural de V subíndice B, que es 2 veces el volumen en A sobre el volumen en A. Claramente el volumen en A se elimina y el resultado nos queda de la siguiente manera. El calor va a ser igual a nRT por el logaritmo natural de 2. Entonces este calor lo vamos a colocar acá en nuestra definición de la entropía y tendríamos lo siguiente. El calor sería igual a nRT por el logaritmo natural de 2 entre T. Estas T se van y nos queda nR por el logaritmo natural de 2. Y noten que el cambio de la entropía, definida desde el punto de vista termodinámico, que es esta que tenemos aquí, se parece mucho, el resultado que obtuvimos se parece mucho a esto que obtuvimos a partir de la definición estadística de la entropía. Solo que aquí tenemos N por K y acá tenemos N por R. Resulta que hay una relación entre esas constantes. Hay una relación entre la constante de los gases y esta constante, esta K que tenemos aquí, que se conoce como la constante de Boltzmann. Resulta que R, la constante de los gases, es igual a la constante de Boltzmann, que normalmente se pone como K con un subíndice B aquí, es la misma constante. Vamos a dejarla sin el subíndice para que no haya problemas. Pero generalmente aparece con el subíndice. Y resulta que R es igual a esa constante de Boltzmann por el número de Avogadro. ¿Y qué relación hay entre esto y esto que tenemos acá abajo? Le vamos a poner las dos definiciones acá. Entonces el cambio en la entropía desde el punto de vista estadístico es n a k por el logaritmo natural de 2 y desde el punto de vista termodinámico es nr por el logaritmo natural de 2. Pero resulta que r es igual a k por na. Resulta que este número de moles nosotros lo podemos escribir como el número de partículas dividido entre el número de Avogadro. Por ejemplo, si tenemos 6.02 aquí, si tenemos 6.02 por 10 a la 23 moléculas de gas y lo dividimos entre el número de Avogadro, que son 6.02 por 10 a la 23 moléculas de gas, tendríamos una mol de gas. De tal manera que el número de moles lo podemos expresar de esta manera. Entonces, si esto, por ejemplo, lo cambiamos, si cambiamos ese número de moles por esta definición que tenemos acá arriba, tendríamos n sobre n subíndice a por r por el logaritmo natural de 2. Aquí tendríamos n por r sobre el número de Avogadro por el logaritmo natural de 2. Y recuerden esta definición que tuvimos acá.
Si nosotros despejamos K, tendríamos R por el número de Avogadro, que es precisamente esto que tenemos aquí. De tal manera que esto es igual a la constante de Boltzmann, nk por el logaritmo natural de 2. Y noten que hemos llegado exactamente a la misma expresión, de tal manera que hay una relación en lo que hemos visto de la definición termodinámica de la entropía como el calor reversible dividido entre la temperatura, con la definición estadística de la entropía que tiene que ver con cuestiones de probabilidad. Entonces, claramente, las dos definiciones están relacionadas de manera directa, y este es un resultado bastante interesante que nos arroja esta cuestión de la entropía. Entonces, la entropía la podemos entender como el calor que entra o que sale del sistema dividido entre la temperatura a la cual se lleva a cabo dicho proceso, y también la podemos relacionar con el número de microestados. Y ambas definiciones se relacionan de manera directa. Estamos hablando de la misma cosa. Y eso está visualizado, se puede visualizar con estas dos expresiones que hemos obtenido a partir de dos de formas de abordar el mismo problema o un problema parecido. Entonces, en conclusión, repito, hay una relación entre el número de microestados y el calor que se absorbe o que se libera, dividido entre la temperatura a la cual se lleva a cabo dicha absorción o dicha liberación de calor. Vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a continuar en el siguiente.